bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana les quiero platicar sobre las diferencias que encuentro entre vivir en México, cuando vivía en México, y ahora que vivo en el extranjero. Y pues bueno, son algunos detallitos que he encontrado por ahí, por la vida, desde los 7, casi 8 años que llevo viviendo ya en Estados Unidos. Espero que lo disfruten mucho y que, pues nada, que lo disfruten mucho. Excelente semana. ¡Mua! Oigan, no, una cosa más. Mi libro, de los libros que les dije que estaba leyendo, ya casi lo acabo y es que no he tenido tanto tiempo. Un libro así lo hubiera leído en probablemente 2 días, 3 cuando mucho, pero pues no, me ha llevado una semana más o menos y ya nada más me falta esto, o sea, nada, lo separé con un papel, qué asco. No tenía separador y agarré un cuadrito de papel y lo metí aquí. Me faltan, ¿cuántas páginas? Me faltan 6 páginas para terminarlo y aborrezco a la abuela. Al principio pensé que eran cuentos diferentes. Al final, todo tiene sentido. Todo va de la mano. Y pues nada, ahora sí, espero que pasen una excelente semana, que compartan, se suscriban y que lo vean hasta el final. Y que me cuenten si ustedes viven en el extranjero, qué diferencias se encuentran. Y si no, qué les gustaría o qué les llama la atención de vivir en el extranjero. Adiós. Cosas que nadie te ha dicho sobre vivir en el extranjero y que a mí realmente me impactó cuando recién lo puse en mi radar, porque cuando recién llegué a Estados Unidos no lo había visto, no lo había vivido en Atlanta. Después nos mudamos a Upstate New York, que es el estado de Nueva York, pero la parte superior, y era un lugar muy frío, era una ciudad muy pequeña y luego era un lugar muy frío. Entonces esas cosas no las pude ver hasta que llegué aquí a Knoxville. Hay mucha indigencia. Y cuando digo mucha indigencia, les digo que saliendo de mi complejo de departamentos hay por lo menos 3 indigentes en 3 esquinas diferentes. Y pues obviamente cuando te muestran las películas de Hollywood, cuando te hablan de Estados Unidos, nunca te hablan de este problema social, económico que existe y que creo que además es una situación muy fuerte. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y espero que esto sea un comentario que no les caiga mal, pero a mí me da un poco de shock ver a los indigentes aquí con un cartelito que dice tengo problemas económicos o le estoy pasando muy mal, que Dios te bendiga, y están esperando a que les des dinero. ¿Por qué? Porque usualmente en México y probablemente en otros países de Sudamérica, las personas que están en situación de pobreza tratan de salir adelante. El que te limpia los vidrios, el que te vende dulces, el que te vende cositas, que hace algo en la calle, que representa un trabajo que a lo mejor no les remunera mucho. Sin embargo, no están solamente pidiendo dinero. Los hay, sí, pero estaba acostumbrada a que las personas que veía en los semáforos usualmente eran personas que desempeñaban un tipo de trabajo, como en este caso, tratar de limpiar los vidrios y no solamente ponerse con un cartel a pedir dinero. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que a mí me causó un poco de shock. No lo había visto porque obviamente también cuando vienes de vacaciones a Estados Unidos no te fijas en esas cosas, pero ahora que lo vivo es muy común ver personas en condición de pobreza extrema, indigencia en las calles. Otra cosa que para mí fue un shock cultural en cuanto llegué a Estados Unidos fue que las cosas que para mí en México eran cosas de nivel socioeconómico medio, en Estados Unidos son consideradas de nivel alto. Por ejemplo, tener a alguien que te ayude a limpiar tu casa, que te ayude con las labores de la casa, aquí es imposible. O sea, incluso tener una niñera es bastante complicado porque básicamente trabajas para pagar el sueldo de una niñera. Creo, no estoy muy segura, no quisiera afirmar los salarios, pero en promedio yo pensaría que una persona que evidentemente no tiene una carrera, que probablemente esté en college o algo así, esté ganando unos $15 la hora por cuidar a tus hijos, y
como les había dicho anteriormente, el sueldo mínimo es de $7.25. Evidentemente una persona que gane $7.25 pues no puede pagar el que haya una niñera en su casa. Algo que definitivamente no extraño de México, por lo menos de la Ciudad de México, es el tráfico. Esta es una hora pico, obviamente depende también de la ciudad. Vivo en una ciudad mediana y eso se los he comentado en ocasiones anteriores. Estoy en una hora pico, me tocó el semáforo, pero quiero que vean cuántos coches se paran en el semáforo. Esta es la hora de recoger a los niños, entonces mayormente los papás están afuera. Obviamente hay transporte escolar y cosas por el estilo que reducen el tráfico, pero esta es una de las horas pico y así son las calles. Y la verdad es que sí es una ventaja de vivir, por lo menos en Estados Unidos, por lo menos en esta ciudad, y pues que en México no tenía. Y la palabra de la semana es award, que significa premio. Otra cosa que seguramente no les han dicho de vivir en el extranjero es que a pesar de tener una carrera profesional, probablemente vayas a empezar a trabajar en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hiciste. Y esto puede ser algo como un trabajo, como labor manual o cosas por el estilo, porque probablemente tus estudios no son válidos en el extranjero. Pero velo por el lado positivo. Siempre estás a tiempo de aprender un nuevo idioma. Algo más curioso es que la gente sí es cálida, pero ellos son cálidos de abrazos. Nosotros nos damos beso cuando, incluso si no nos conocemos, nos presentan a alguien y le damos un beso en el cachete. Aquí no, aquí abrazan. Es curioso, ese cambio es curioso porque si besas a alguien te le estás insinuando y pues para nosotros era algo muy normal. De hecho, mi esposo lo primero que me dijo fue: por favor, no beses a nadie. Hell yeah. Hell yeah. Algo que sí me gusta de vivir aquí donde estoy específicamente, es que me siento segura. Long story short, poquito antes de que nos fuéramos de México, se metieron a robar a nuestra casa. O sea, se metieron hasta así adentrito, movieron todo, deshicieron un montón de cosas. Nosotros no fumamos. Los cerdos asquerosos fumaron dentro de mi casa, dejaron una colilla ahí, se robaron dinero, se robaron aparatos electrónicos y tenía como esta sensación de inseguridad. Evidentemente yo sé que en ciudades grandes, y lo voy a repetir, esta es una ciudad mediana. Sé que en ciudades grandes evidentemente hay más crimen y dependiendo también de dónde estés y lo que sea. En ese momento Marco era una persona bastante conocida en México, entonces bueno, fuimos como un target para estas personas. Pero sí les puedo decir que para mí fue choqueante cuando recién llegamos a Estados Unidos. Vivíamos en el primer piso y mi balcón estaba así a ras de piso. Y mi ventana, una de las ventanas de la recámara, pues daba, no a la calle porque son complejos de departamentos, pero sí tenía como esa sensación de inseguridad, de que no me sentía protegida, de que no sentía que hubiera puertas. En mi casa en México hay un portero, hay una reja, hay cámaras de seguridad. Y cuando llegué a Estados Unidos, eso no existe. O bueno, sí existe, obviamente sí existen las cámaras de video de circuito, pero lo normal es que está tu puerta y está la calle y no pasa nada. O en este caso, bueno, que nosotros vivimos en un complejo de departamentos, pues si estás en el primer piso, estás al paso de cualquiera y tu balcón se abre con una puertita de cristal y no pasa nada. Y poco a poco con el tiempo fui perdiendo esa sensación de inseguridad, de tener una ventana que estuviera en contacto con el exterior. Y pues es una de las tantas cosas que pasan viviendo en el extranjero y no en la Ciudad de México. Oigan, ya había pagado todos los chunches y me acordé de una cosa que sí les quería decir. Algo que sí es muy feo de vivir en el extranjero es que tienes una vida muy solitaria.
Y obviamente yo tengo a mi familia y tengo a mi Marquito y tengo a mi Jerónimo y así, todo muy bonito, pero en cuanto a amigos sí es una vida muy solitaria. Y el hecho de que vivas en un lugar completamente diferente, o sea, se te poncha una llanta y a quién le llamas, ¿sabes? Cuando en tu casa, pues le hablas a tu papá o le hablas a, no sé, o sea, tienes como una red de apoyo que ya conoces, que viene de años, y conforme te haces más grande, pues es mucho más complicado hacer estas conexiones como tan íntimas, tan así. Y me ha pasado muchas veces, y esto obviamente ni siquiera es reclamo, es algo que se entiende y que es como muy lógico. Tú mandas un mensaje a tu grupo de amigas y 3 días después te van contestando y te van diciendo, amiga, perdóname, es que no tenía tiempo porque hice 1000 cosas. Y, o sea, se entiende. Pasa igual al revés, que de repente mis horarios tampoco se conectan con los de ellas y así, o vamos a hacer una videollamada. Y es un problema ponerte de acuerdo porque una está en Cancún, la otra está en Ciudad de México. Y entonces, pues eso dificulta mucho las conexiones. Y entonces a veces tienes un problema o sientes que el mundo se te cae encima. Ni siquiera tiene que ser un gran problema, pero a lo mejor estás muy triste o estás muy enojado. Y tus horarios no coordinan con los horarios de las personas que has conocido toda tu vida y a las que les has tenido confianza siempre. Y entonces esa parte sí es, yo creo que un poco complicada o bastante complicada, a la que te terminas acostumbrando, pero pues sí, vivir en el extranjero te da una vida muy solitaria y aunque haces nuevas amistades y quieres a nuevas personas, pues la realidad es que también extrañas a las personas que estuvieron por lo menos en mi vida, 32 años de mi vida, o por lo menos 10 antes de que me fuera. Y pues ya, eso es todo, ya. ¡Mua! Adiós.